Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto, anda visitando los congresos de los estados. Hay que recordar que tiene que lograr que sea mayoría en los congresos para que se apruebe lo de la Guardia Nacional, el Ejército, para que sigan en las calles hasta el año 2028. Adán Augusto revela en el Congreso de Michoacán que existe una investigación internacional en contra de Felipe Calderón por tráfico de armas. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Pues cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón, no nada más ahí sí, se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza. Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Las armas que iban destinadas para nuestras Fuerzas Armadas, para las policías, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido. Ahora, pues hay todo un cronograma por el que se impone la obligación de informar, de comprometerse estados y municipios y desde luego el gobierno federal. Habrá quienes nos digan que eso ya existía en el séptimo transitorio. Nada más que el séptimo transitorio finalmente se redactó de una manera en la que no se imponía la obligación de nada. Y los estados y municipios hacíamos como que no veíamos y el secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública hacía como que no recibía nada. Vamos a ir a la conferencia que dio el secretario de Gobernación al salir del Congreso, donde el señor habla sobre la reforma constitucional mediante la cual las Fuerzas Armadas de México desarrollarán también labores de seguridad pública. Vamos a ir a esta entrevista. Avanzamos por acá, ¿verdad? La reforma al quinto transitorio del decreto por el que se crea la Guardia Nacional. Venimos en un ejercicio inédito. Nunca antes secretaria del país, un representante del gobierno federal había acudido a los congresos del Estado. Claro. ¿Cuántos? ¿Cuántos estados ya llevan cabildeados o que ya han dado el sí para esta reforma? Bueno, pero que han trabajado, claro. ¿Y cuántos? 11 ya han votado a favor de la aprobación. ¿Tienen confianza en que sí pasará? Son 17 estados los que se requieren. Pues hay que dialogar, hay que acordar. Aquí en Michoacán les va a alcanzar la fuerza, no son mayoría, aunque sea el bloque Morena, PT y los aliados. Mire, se trata de construir consenso, no se trata de tener una decisión. Estamos mirando la cara a los legisladores, aún a los que militan en una fuerza política, a los que llevaron al hoy presidente de la República para ser. ¿Lo reciben allá afuera como candidato? ¿Usted ya se siente candidato para el 2024, secretario? No, para eso todavía falta muchísimo. ¿Sí se ve como presidenciable? Le pregunto. Todavía falta mucho tiempo para ello. Tengo entendido. Por otro lado, incluso el Consejo Nacional de Educación
ha aprobado una reforma estatutaria que el método de selección de los candidatos sea Señor, el tema de la federalización, como ha sido una de las cosas y de las demandas que bueno, es aquí en Michoacán. de los pendientes. Yo recuerdo que cuando el gobernador Ramírez Bedoya era gobernador electo, estuvimos trabajando precisamente porque en la anterior administración no le destinó los recursos que eran para el pago de la nómina de los maestros a otros. ¿Y cómo va? Hay un proceso de basificación que entenderán que no puede hacerse de golpe y porrazo, es un proceso gradual, se tiene que revisar nombre por nombre de la nómina, ya inició. ¿Depuración, señor? ¿Están en la depuración? Pues se tiene que depurar. Ahora vamos a ir a este video de la jefa de gobierno donde defiende al presidente López Obrador de Felipe Calderón y Ernesto Zedillo. Hay que recordar que estos señores fueron a un foro internacional sobre democracia en Europa. Amigos y amigas, la jefa de gobierno dijo que es indignante que hoy Felipe Calderón y Ernesto Zedillo hablen de democracia y economía. No tienen la autoridad moral. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno. Muchas gracias por ver nuestras videocolumnas y en esta ocasión quiero decirles algo que realmente me pareció indignante. Hace unos días, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón participaron en un foro que condujo Mario Vargas Llosa para hablar del populismo y decir que está en riesgo la democracia en México y en América Latina, así como el crecimiento económico. La verdad, en el caso de México, la pregunta es, ¿por qué tienen tanto miedo a que cambie el Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué no quieren que sea aprobada la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Es que no debemos olvidar que Calderón llegó a ser presidente con un fraude electoral, avalado e incluso probablemente fraguado por el entonces Instituto Federal Electoral. No olvidemos que el cuñado de Felipe Calderón, Hildebrando Zavala, había sido contratado por el Instituto Federal Electoral previo a la elección. Incluso Calderón dijo, haiga sido como haiga sido. En menos de un mes de su toma de posesión, ya había declarado la guerra que provocó que los homicidios dolosos en el país crecieran cerca de 200%. Además, entregó Iberdrola decenas de permisos ilegales para sociedades de autoabasto de electricidad. Y después de que acabó su mandato, se fue a trabajar Iberdrola. En el caso de Ernesto Zedillo, viene a hablar de crecimiento económico cuando a menos del primer mes de su llegada ocurrió el error de diciembre, que llevó a cientos de miles de mexicanas y mexicanos a perder sus negocios, sus inmuebles. Se rescató a los bancos con el llamado Fobaproa, provocando una deuda que todavía hoy asciende a más de 1 billón de pesos, que vamos a seguir pagando por generaciones y generaciones todas las mexicanas y mexicanos. Pero peor aún, ese rescate bancario estuvo plagado de corrupción e irregularidades, convirtiendo deudas privadas en deuda pública para beneficio, en algunos casos, de sus amigos. También Zedillo vendió los ferrocarriles, provocando el desmantelamiento de las vías férreas de nuestro país. Y después de que terminó su mandato, adivinen qué, se fue a trabajar a una de las empresas beneficiadas por esa venta. La verdad es que no tienen autoridad moral para venir a hablarle al pueblo de México sobre economía o sobre democracia. Pero quizá lo que pasa es que el bloque conservador se quedó sin voceros y ahora están recurriendo a los expresidentes, así de mal están. La mayoría de los mexicanos y las mexicanas quieren la transformación. Hemos vivido momentos difíciles con la pandemia, con la crisis económica internacional, pero hay que decir que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía de México es una de las más sólidas y el peso es una de las monedas más robustas. Claro que necesitamos más democracia, más desarrollo económico incluyente y sustentable, y eso solo con la cuarta transformación de la vida pública de México. Aunque a muchos no les guste, México y muchos países de América Latina hoy están a la vanguardia. Vamos a ir a un video de el presidente López Obrador cuando exhibe el fraude del cual está hablando la jefa de gobierno, donde el cuñado de Felipe Calderón, hermano
de Margarita Zavala es el que llevaba el conteo. El programa de los votos de conteo, amigos y amigas, él es el que realizó el fraude. Esto lo pasamos para que no se nos olvide, porque hoy los señores parece que no tienen memoria y andan pregonando como democráticos, como si fueran los paladines de la democracia. Vamos a escuchar el video del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, este no es fíjense, este señor es el cuñado de Calderón. Apenas se impone Calderón con un fraude y lo contrata El País, Grupo Prisa, como asesor, y le empiezan a pagar una cantidad considerable de dinero, su asesor. Y aquí está. Un hermano de él, ya que andamos en estos terrenos, para que vean sobre la deshonestidad y la falta de autoridad moral. Un hermano de él y de Brando fue el que llevó a cabo todo el conteo de los votos de manera electrónica en la elección presidencial del 2006, donde impusieron a su cuñado y del Brando. Así es, amigos y amigas, hoy hablamos sobre este tema de la democracia porque hoy están muy enojados porque el presidente va a meter la iniciativa de la reforma electoral y va a ser votada en un mes. Hoy Felipe Calderón, como ya vimos ayer, ha ido a Europa a llorar junto con Ernesto Zedillo, los que hicieron el fraude. El rey del Fobaproa, Ernesto Zedillo, el que por hoy estamos pagando una deuda de los señores empresarios banqueros. Ernesto Zedillo junto con Felipe Calderón se la cargaron al pueblo de México. Ya lo vimos en un video donde Felipe Calderón acepta que le dieron la presidencia de la República, Acción Nacional, y a él le dieron una Secretaría de Estado. Amigos y amigas, que no se nos olvide eso. Antes de irme, te invito a que te suscribas a este canal, que le des manita arriba, actives la campanita y lo más importante, comparte el video. Nos vemos en el próximo.